Estamos en el aire, panorama de la tarde, 6:24, y en este momento damos la bienvenida en cabina para iniciar esta conversación con Santos Willy Liriano, abogado y delegado político ante la Junta Central Electoral de la Fuerza Nacional Progresista. Bienvenido a Panorama de la Tarde. Gracias, muy buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación. Estamos aquí para que ustedes me entren al debate. Bueno, a mí me gustaría comenzar porque hay un tema que ahora mismo está en la palestra. Ajá. Y yo no conozco la posición de la Fuerza Nacional Progresista, si va a participar o no esa marcha convocada para el domingo en el hoyo de Friusa, la Fuerza Nacional Progresista. ¿Cuál es la posición? ¿Está con Friusa o no está con Friusa? Nosotros estamos con la responsabilidad de la soberanía dominicana y hemos articulado en varios puntos de las redes sociales que el problema de Frusia, como otros lugares, es el tema que el gobierno no ha sido frontal con el cuidado o el cuidado, la protección del sistema fronterizo y con el sistema soberano. Hay un grupo de ciudadanos, estamos de acuerdo que hay que marchar, estamos de acuerdo que hay que apoyar el reclamo ciudadano, pero hay un grupo de ciudadanos que se han empoderado de lo que debería ser la gestión de la cosa pública, es decir, del sistema central, del gobierno central, en favor de la soberanía nacional. No vamos a limitar a que nadie vaya, es abierto. Pero ustedes como partido no van a enviar una delegación al frente de esa marcha. Porque es más un tema ciudadano, ni cívico, es ciudadano. Es abierta la invitación, es abierta la convocatoria. No queremos que se le dé tinta política y estamos dejando que todo el mundo pueda participar. Pero usted personalmente acudirá a esa convocatoria. Yo soy de Santiago de los Caballeros. Si mi esposa me da permiso, yo voy. Ya lo dijo. Adelante, Eddie. Distinguido, el aprovechar su experiencia como está en la Junta Central Electoral, que nos identifique qué posición tienen al respecto. Como se ha discutido incluso un documento, si ustedes fueron parte de ese documento, con respecto al tema de las candidaturas independientes. ¿Se han fijado posición o se adhirieron también a los demás partidos políticos que fueron a la Junta Central Electoral? Mira, muy buen punto. Y en el día de hoy, en la mañana de hoy, el Pleno, en la persona del presidente de la Junta Central Electoral, llegó a la sede del Congreso de la República a depositar el proyecto trabajados por ellos para el tema de las candidaturas independientes. En semanas anteriores, atrás, fuimos como delegados políticos, al igual que todas las parcelas políticas, fuimos a trabajar este punto a la Junta Central Electoral, donde se escogió una comisión para el borrador de ese proyecto. Comisión en la cual el presidente de la Junta Central Electoral preside la comisión y el director jurídico de la Junta Central Electoral sirve a la vez de secretario de esa comisión. En ese proyecto, en esa intención de borrador, fuimos y pusimos nuestra postura. Estamos totalmente en desacuerdo con las cuestiones de promover una ley sobre las candidaturas independientes en dos vectores. Primer vector es que aniquilar o aperturar las candidaturas independientes es aniquilar el sistema de partidos y la cuestión de la partidocracia que recae en la Constitución de la República. No solamente el artículo 216 de la Constitución de la República te establece la nomenclatura propia de los partidos políticos, lo que es la partidocracia o el sistema de partidos, sino la Constitución completa en su estructura recoge que para poder acceder al poder ha de ser a través de la activación de un partido político. No solamente en la cuestión de la lucha para poder conquistar la función ejecutiva del Estado, sino para poder acceder al poder. Y eso se puede ubicar en toda la Constitución de la República. Pero se permite movimientos para por ejemplo, alcaldía, distrito hay una ley que establece los partidos, movimientos, organizaciones, grupos, sí. Pero en esta cuestión la pregunta va directamente a las candidaturas independientes que no estarán a la presidencia, que no es a cargos populares, pero que no estarían abiertas vía movimientos. Es como que usted se inscriba, que se inscriba. Chochueca lo apoya, pero ¿quién estaría financiando económicamente a Chochueca? Nadie sabe si eso es delicado. En el otro vector es que hacer esa apertura sería inobservar
la conquista democrática que se ha logrado tras todo el tiempo en la República Eso Dominicana. significa que como partido rechazan Totalmente, esa decisión del hicimos un Tribunal Constitucional. escrito formal, lo depositamos, fuimos a ponencia, al podio y lo establecíamos. Muy bien. Además de esas posiciones conocidas de la Fuerza Nacional Progresista frente a la cuestión haitiana, no he escuchado una posición oficial de ustedes frente, por ejemplo, a la necesidad de modificar la Ley de Seguridad Social, que establece una serie de condiciones que limitan la posibilidad inclusive de que el trabajador retirado pueda acceder a una pensión digna. En estos momentos se habla de que la pensión rondaría el 15% del último salario devengado. Entonces, mientras la gente está condenada a una pensión indigna y otros que tienen recursos ahí que no pueden retirarlo, vemos como un empresario como Manuel Estrella ha cedido a 7,000 millones de pesos en adquisición de títulos de sus empresas por parte de los fondos de pensiones. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo sobre esta cuestión? Fuerza Nacional, perdón. Ay, Dios mío. Bueno, pero son dos fuerzas. Lo tienen- Cuidado, Mira, cuidado. tienen el corazón la fuerza del pueblo. Esto es en vivo. El corazón verde lo tiene. Se permiten los errores en vivo. Sí. E independientemente él habló de la segunda fuerza, no puede negarse que está vestido de mi fuerza. Así es, Así Fuerza es, Nacional. ¿verdad? Es azul. ¿no? Y- Azul. Entonces, ¿qué te puedo decir? La observación de tu pregunta, que es muy interesante, y nuestra participación, que no ha estado en silencio, porque tenemos un congresista, Batista Suriel, que es un congresista al Parlacén, pero que también hace sede en el Congreso Nacional, pero por demás Pelegrín Castillo, que es asesor del Congreso, conjuntamente un equipo de letrados, ha hecho las aseveraciones del lugar. Pero en la República Dominicana, la atención en esa materia se ha centrado en las modificaciones por venir del Código de Trabajo. Entonces, hasta que no salga el tema de la Ley del Trabajo, del Código del Trabajo, no se entraría a las leyes foráneas del sistema laboral, que vendría el tema de la aseguradora. Que hay muchos reclamos por el tema de empleados que puedan adquirir por lo menos un avance de sus ahorros Claro. en vida y no esperar No, que el inclusive- superviviente pueda venir a cobrar. Inclusive la posibilidad de utilizarlo como avance inicial para una propiedad. Mismo hay una estadística O para curatela de de salud. casi el 50% de los dominicanos vive rentado, no tiene una vivienda propia ni siquiera. No, Quiero claro. acotar y quiero pedirle Eso para los fondos de pensión. Disculpa, Adrián. Nosotros hemos hecho propuestas bien específicas con respecto a esa ley completa. Y no solamente lo hemos dicho públicamente, se ha depositado también en el Congreso. Nosotros nunca hemos callado. De hecho, en mi candidatura nosotros llevábamos modificación y varias propuestas para esa modificación. Acoto, perdón. Mira, Yo agradezco la invitación. Habla una pero dirigente usted política tiene una ahí. dirigente de mi partido. Habla aquí. dirigente política ahí. Mira, yo no creo que el tema de las candidaturas independientes sea un tema de amenaza al sistema democrático. Yo lo que creo es que la democracia dominicana no tiene la madurez todavía para asimilar las candidaturas independientes. No es un tema porque la participación, se supone que la democracia trata de viabilizar la participación política, ¿verdad? Y entonces, que más personas participen no debería, en principio, ser algo malo. El tema no es ese. El tema, yo creo que, lógicamente, cada sociedad está en un estadio de desarrollo distinto. Y hay figuras políticas que encajan bien en determinados estadios de desarrollo de una sociedad. Y yo soy de lo que pienso hoy que quizás nuestro sistema todavía no tiene la madurez para lidiar con la candidatura. El Pero financiamiento. Sí, no, ese es un elemento. Entonces, Lo de la candidatura. pero en sentido general, el financiamiento es uno de los temas. Pero aquí Oscuro. la gente tiende a relajar las cosas. Y yo creo que si tú le abres ahora mismo una sociedad llena de una recua de fascinerosos que creen que porque tienen mucho like o que tienen mucho views y que ya pueden ser candidatos, imagínate si estamos criticando, por ejemplo, ese congreso lleno de incompetentes que tenemos allí, que lo llenó el PRM, imagínate tú ahora que tú le permitas a todo el mundo que vaya y coja para el congreso y tener el congreso lleno Por de... hacerte la observación, Ya que no lo llenó creo el que- pueblo. Fueron congresistas Sí, no, está bien, elegidos sí. democráticamente. La por el clase de pueblo literatura dominicano. pasó ya, los poesía esta poesía gala. Bueno, las elecciones fueron... Sí, no, claro, Ah, fue pero Roberto ¿verdad? Rosario, el En presidente de la marco Junta. la democracia. Sí, No era Roberto Rosario, el presidente de la Junta, que le ponía numerito a ustedes. Adelante. Mira, si me lo permite, dijiste en ese desahogo algo muy interesante y es el tema de la dinámica social. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, el Congreso de la República, y también abrazando lo que decía el colega, el Congreso de la República le quedó un poco flojo en el servicio nacional del país porque
para el anterior proceso electoral se hizo la comisión de estudio para el proyecto electoral, donde iban a hacer un código de garantías electorales. Esta comisión la presidía Elia Huesin Chávez. También participamos con observaciones, pero era el Congreso, era un órgano. Ahora, ¿qué pasa? Quedó natimuerto el asunto. No salió. Ahí se estaba buscando una cuestión de garantías electorales en favor del común, del elector pasivo, el elector activo. Y eso quedó natimuerto. No salió, no por voluntad de quien preside la comisión, sino por otros sectores foráneos que no le interesaba que eso saliera. Y salió la ley 2023. Esta ley del nuevo régimen electoral que ahora va a ser abatida con el proyecto de ley que va a salir con las candidaturas independientes, que vuelvo y repito, se depositó esta mañana. ¿Tú crees que se apruebe ahora? Porque parece que hay un consenso entre los partidos políticos en golpear eso. Y eso va a tener más fuerza que la sentencia del Constitucional. Mira que lo que va a haber. Porque si vuelven al Constitucional y declaran inconstitucional la ley. Es que esa decisión del Tribunal Constitucional obliga, ahí es donde está la gente que no entiende, va a obligar a modificar el texto constitucional completo. Y ahí viene la reelección. ¿Por qué? Cuéntanos eso. ¿Por qué? Porque era donde estaba diciéndole al compañero que eran dos vectores, no solamente la incidencia del artículo 216 y la partidocracia, sino la incidencia propia para poder entrar al poder y el juego dinámico del sistema político constitucional. Es decir, la interpretación de que el monopolio de acceso al poder lo tienen los partidos políticos, porque ese es el argumento fundamental de todo ese debate. Claro. Es decir, a través de cuáles entidades la Constitución permite que se acceda al poder político. Porque ese es el debate aquí. Ese es el debate. Claro, bueno, hasta ahora es a través de los partidos. Claro, pero parece que esa sentencia lo acaba de cambiar. La complejidad del tema se da cuando el Tribunal Constitucional se va un poco más allá de sus atribuciones interpretativas del elemento constitucional y se convierte en ese legislador negativo. Porque lo que le genera es una situación de que no solamente interpreta, sino que dice cómo. Y ese no es el rol ahí. Le genera una situación al sistema político que ya está determinado en la Constitución, que eso hay que resolverlo ahora. Pero es que la ley dice lo que el juez dice que dice. Ahí es que está el problema. Permítanme externarle una inquietud que tiene Genara Acosta a través del chat en vivo de YouTube y me pide que por favor le pregunte, ¿cuándo van a investigar los diputados u otros candidatos que invierten más de lo que van a ganar? Eso hay que ser ciego. Como Miguel Gutiérrez, por ejemplo. En la posición de la Fuerza Nacional Progresista en torno a ese tema. Oye, eso es un tema del hemiciclo de la Cámara. Ya ellos son los que tienen que hacer esa investigación. Nosotros como partido podemos ser vocería nacional, así como son ustedes, para expresar o externar la queja. Pero no somos el órgano autoritario. Y mira, y quiero acotar a eso, si me permiten, que de hecho la Junta diputada. Mira, la Junta realizó una estrategia donde participamos todos los partidos. Uno para esta campaña, uno debía registrar absolutamente todos los gastos y se supone que ellos iban a fiscalizar. Lo que hicieron con eso, no sé. Yo hice mi declaración hasta de los zapatos que me compré para la campaña, porque todo lo exigían, porque ese dinero vino por el partido que me financió. Entonces ese dinero, esos gastos con facturas, yo lo tenía que subir a la plataforma y se supone que eso debía hacerlo todos los candidatos municipales, congresuales y presidenciales. Ya el proceso que haga la Junta... la única, Priyanka. No, lo hicieron mucho, si tú supieras, pero el proceso que haga la Junta ya es... Iba a venir una persecución personal al candidato, más que la organización política, y por eso se cuidaron. Pero, perdón, el punto que dijo el compañero sobre la observación negativa del legislador por parte del órgano constitucional, y como especialista constitucional no puedo dejar de acompañar, hubo una exégesis del garantismo por parte del TC, que se fue más allá de sus funciones lógicas y buscó la deslógica. ¿Y quién le pone orden al TC? ¿Quién le pone el Senado debería hacerle un juicio político. Atribución del Congreso. No, juicio político. El Senado no es juicio político, debería. Dije, usé el término y el verbo correcto. Sí. Debería. Pero mira un asunto sobre ese tema electoral, aprovechar tu presencia. Vimos que la información de que la Junta Central Electoral va a solicitar una especie de ampliación, ¿no?, del presupuesto de unos 6,000 millones de pesos para el proceso de cambio de cédula. ¿Ustedes tienen algún tipo de observación frente al proceso en sí o tal vez frente al tipo de cédula? Porque recuerdo que cuando estuvo Roberto Rosario allí, se hicieron las críticas de que la cédula debería ser inteligente.
Y sí, tuvimos una cédula bruta, a pesar de que la opinión pública, los Análoga, partidos políticos, análoga. análoga. Y la que viene no es La, inteligente. la que viene ahora, ¿ustedes tienen información? Sí, detalles? nosotros como delegados hemos estado en mesa de trabajo, que así que se le constituye, con el director de cédula. Hay un boceto de la nueva cédula, viene con un chip de inteligencia, será bajo una aplicación, usted y yo vamos a hacer un contrato, yo le puedo escanear los datos. Nosotros como partido, y eso fue un video que corrió, nos opusimos a esa apertura de información, de datos, de data del ciudadano o la ciudadana, y el encriptado de ese chip y la no seguridad. Estamos en República Dominicana. Yo a ti te puedo clonar una tarjeta de aquí a allá, Sí. que no será una tarjeta portable de datos. Hay reunión en la Junta para esta semana con los posibles oferentes para ver quién va ya a autenticar el tema para emitir los primeros plazos. Y garantizar la Y seguridad. garantizar la Además, seguridad. la ley y la portabilidad de la cédula. Eso Ahora trae una este situación. plástico viene monocromático, un solo blanco-negro, ya no va a ser a color. Viene parecido a la licencia de conducir de los Estados Unidos. Con el dorso va a venir una serie de datos, más allá del tema de la tipificación de sangre, va a venir una aplicación que va a poder ilustrar tu genética familiar. Entonces ahí hay una cuestión que hay que ponderarlo. La Junta Central Electoral se ha auspiciado de entes internacionales para este atributo de la nueva ley. Priyanka. Mira, y también solicitamos sanear el registro civil. Sí, porque ellos saben que en la Junta es un tema medio espinoso. Dijo que había más de 2 millones y pico. más de 3 millones de personas con cédula y no asentadas en el registro civil. Miren, Liriano, yo te quiero Delicado. preguntar sobre algo, un caso que tú estás llevando, que es justamente sobre el son agricultor haitianos. Francisco Ortiz Báez. ¿Qué situación ha ocurrido con respecto a eso? Y tengo la información, yo sé que usted está en etapa de juicio de fondo, investigación. Vamos a juicio de Y fondo. hay cosas que ustedes no pueden decir, que quizá yo pueda decir. Pero tengo la información de que de alguna forma el caso de aquí de Las Praderas, el asesinato y después suicidio, de alguna forma tiene que ver con este caso. Háblame del caso per se, qué está sucediendo y sobre esto. El caso del agricultor de Constanza, como se le conoce, y el tema del río Tireo, yo llevo la labor de representar a las víctimas directas e indirectas de ese caso en vía de constitución de querellante y actor civil. Hay 3 imputados con prisión preventiva. Vamos a juicio de fondo. El juez de la instrucción hizo un prejuzgamiento, varió la calificación El juez jurídica, Hernández. explotó las pruebas en sede de la instrucción donde eso no se permite, nos envió a juicio de fondo y divorció el asesinato con asociación de malhechores por homicidio con complicidad. Vamos a ver los recursos que nos permite el código para poder llegar a una etapa de juicio de fondo muy a la realidad. El tema de Las Praderas que menciona que pasó el viernes antepasado, Hace 15 días. acá en Santo Domingo, pasa que fue un homicidio-suicidio, Suicidio. donde yo no tengo mucho conocimiento de ese tema, pero sí sé que hay un abogado y un exalcalde, Eran socios. según he escuchado, eran socios, amigos de infancia, uno asesor del otro en la alcaldía. Exacto. No sé qué pasó entre ellos, pero hubo una discusión medio incómoda, al parecer. Dentro del lugar. Pero eso para nada tiene que ver hasta lo que sabemos con el proceso que estamos llevando. Bueno, pues entonces yo le voy a dar algunas informaciones que me llegaron a mí. Leila. Mire, y quiero ya, por último, no quiero ocupar mucho tiempo. No, yo ¿Qué soy ha de ustedes. Yo sucedido? vine de Santiago por No, ¿qué ha ustedes. sucedido con el sargento del ejército que fue, bueno, que está en proceso ahora por el veterano de origen haitiano? Ahí se da jabón. Exacto, que tú por parte del partido eres el representante de ese sargento. ¿Qué ha sucedido y por qué razón el Ministerio de Defensa no le puso abogado a uno de sus agentes? Mira, eso da mucha pena que ese militar lo dejaran solo. Un hombre de la patria en servicio de migración activo, en oficina, que no estaba en las calles, tuvo que ser llevado al banquillo del imputado por un extranjero que se subrevó sobre el tema de las instituciones dominicanas. Un abogado le hizo un querellamiento. El Ministerio Público no quería presentar medida de coerción, pero tuvo que hacerla.
y se le hizo un proceso, se le llevó un proceso con libertad pura y simple. El juez sí aceptó en cuanto a la forma la medida de coerción, en cuanto al fondo no impuso medida, y estamos esperando la etapa preliminar, la cual no tiene sustento para llegar ni a una preliminar ni a un fondo ese proceso. Willy, te agradecemos que nos acompañara aquí en Panorama de la Tarde y sobre todo que vino de Santiago. No, pero el hombre. muy sosegado, muy Y muy empoderado también de todos los temas. muy propio de los perfiles de los abogados que siempre andan en orden, el discurso ordenado, que nosotros valoramos bastante.